Han pasado muchas cosas en estas horas posteriores a la elección, pero vamos a salir de ahí solo un segundo, porque hay una buena noticia. A veces faltan buenas noticias. Esta es una muy buena. Fíjese que el Ministerio de Salud ha confirmado que hoy es el primer día desde que partió la pandemia de COVID-19. Hoy día ya no está catalogada como una pandemia, sino una epidemia. Es por primera vez hoy el único día, imagínense, desde el 2020, que no reporta muertos, que no reporta fallecidos por COVID-19. Eso es una buena noticia. Hay que prepararse porque viene un invierno duro, con temperaturas muy bajas durante la noche y probablemente va a ser lo contrario durante el día, y eso lleva a enfermedades infecciosas. Hay que estar preparados, pero es una buena noticia que queríamos compartir porque, claro, pasa el tiempo, a veces nos olvidamos, pero sí, hay hartos que se fueron en medio de toda esta pandemia, que nos dejaron y que de vez en cuando hay que también recordarlos. Ya, ahí está esa buena noticia. Entonces, no hay fallecidos hoy por COVID-19, o al menos no se reportaron según el Ministerio de Salud. Y lo otro es ver cómo después de la elección de consejeros constitucionales del día domingo se reordena un poco el mapa político. A ver, ¿tiene estos efectos en el Congreso? Uno podría decir no, porque es el Congreso que no hubo cambios a nivel parlamentario. Pero sí hay cierto énfasis que probablemente se verán en los debates próximos. Fíjate que antes de la elección, y ya previendo que posiblemente las fuerzas del oficialismo iban a terminar golpeadas como lo fueron, algunos pensaban en el oficialismo de qué manera el gobierno, porque hoy día escuchamos al presidente, ¿no es cierto?, que el rumbo del gobierno se mantiene. Está bien, esa es una declaración retórica que es difícil que pueda sostenerse en el tiempo. Que en cierta forma te representa ese 28%. Claro, pero un 28%, y por lo tanto con un 28% en el Congreso no apruebas nada. Entonces hay otros sectores del Ejecutivo y el presidente, lo que pasa, yo insisto, el presidente Boric sigue en una cierta ambigüedad, tratando de congraciarse con todos los sectores de las dos coaliciones que lo respaldan, porque esa es la verdad. Entonces en algún momento traza un derrotero como de aplicación inflexible del programa, que es la frase que uno podría sacar hoy día, pero en otros momentos uno podría sacar otra frase, a veces del mismo discurso, donde tiende puente hacia la oposición, reconociendo, por ejemplo, que no hay que cometer los errores que cometieron, que no hay que repetir los errores cometidos, y por lo tanto se abre la posibilidad de buscar negociaciones y acuerdos amplios por la unidad de Chile, etcétera, etcétera. Está bien. Todos los discursos, no solo del presidente, están plagados de lugares comunes, es cierto, pero tal vez haya que rescatar algunos lugares comunes. La mantención del programa es un lugar común, pero que muestra un énfasis. Pero también buscar la unidad de Chile y los consensos es otro lugar común, pero que marca otro énfasis. El problema, creo yo, y una opinión personal, pueden estar en desacuerdo, es que el presidente Boric todavía está en esta, no sé si la palabra indefinición, pero como que, o la realidad todavía no cuaja, digamos, en su mapa, o en su, sí, en el mapa con el que está avisorando el futuro, o simplemente todavía no quiere pagar los costos, porque la toma de una decisión significa costo al interior de la coalición. No es que haya dos almas, es simplemente que hay caminos difíciles de tomar. La mantención irrestricta del programa es algo, yo diría, absurdo, porque es chocar contra una pared, sería chocar contra una pared, pero si esta es la alternativa, y ahí uno podría decir, la ambigüedad podría ir por ahí, en tantear el terreno para que algunas de las reformas emblemáticas se mantengan, pero que no sean las mismas del programa, que tengan modificaciones sustantivas para que la oposición pueda aprobarla, incluida una reforma tributaria o una reforma de pensiones, etcétera, o de salud, si es que se llega a establecer algo así. Entonces, a ver, la pregunta sigue todavía presente, claro, con un dato nuevo, que son los resultados del día domingo. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la opción que la actual administración va a tomar respecto a reformas importantes que fueron promesas de campaña, pero que no se pueden cumplir? ¿Por qué? Porque ya no hay mayoría para aquello, pero que podían sacarse de una manera distinta. O sea, realismo sin renuncia. Claro, que también es que pasa a ser un lugar común, porque es una retórica. No, pero refleja el cambio de la velocidad respecto a lo que se quería hacer. Perdón, un realismo sin renuncia cuando tenían mayoría. Sí, pero esa expresión, aquí no tienen mayoría. Expresión es absolutamente contradictoria, porque tú puedes tomar, segregarla. Realismo, ya, o sea, por lo tanto no vamos a seguir con lo que sin renuncia, o sea que vamos a seguir, es lo mismo.
¿Te fijas? Si al final esto es un asunto, la política está influida evidentemente por las convicciones, obvio, o si no existirían programas, ideologías, partidos, pero tienen que acomodarse al escenario real, porque o si no, es un ejercicio de imaginación. Si tú no tomas los datos de la realidad, es hacer una política... Pero no es mejor, Nivaldo, que el presidente siga insistiendo en su posición ideológica, porque dentro de los mismos análisis se señala que Kast y Republicano, una de las cosas que nunca se movieron de su posición, y eso llevó a que las personas confiaran, porque dicen, mire, yo no soy de extrema derecha, ni soy de derecha, pero confío en una posición en materia de seguridad, en materia de esto. O sea, tienen una identidad. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? El Partido Republicano no gobierna. Puede decir lo que quiera. Pero si esto... Entonces, al Partido Republicano, ¿por qué se le mide? Se le está midiendo hoy día. Bueno, sí, por la coherencia entre sus declaraciones y, por ejemplo, lo que plantea en el Congreso. Está bien. No es poco, ¿ah? No es poco. Lo que pasa es que a un gobierno, y en este caso a una coalición de gobierno, no se le mide por lo que dice. Vamos a reafirmar nuestro programa y vamos a hacer... No, se le mide por lo que hace. Y el drama de esta administración es que se encontró con un problema de seguridad donde no tenía ni siquiera una retórica para ella, sino más bien una cierta laxitud frente al fenómeno de la inseguridad, y se ha encontrado con la tarea, que no le es cómoda, de enfrentar ese problema. ¿Lo ha hecho? Sí, uno podría decir, mira, ha hecho todas estas cosas. Los resultados, ¿cómo han sido hasta el momento? No lo suficientemente firmes como para que la ciudadanía los perciba. Por ahora, esto puede cambiar, porque son percepciones. Entonces, claro, a un partido de oposición, sí, y por eso cuando estás en la oposición se promete tanto, porque nadie te exige que cumpla lo que estás prometiendo. Pero cuando estás en el gobierno, se te mide no por lo que dices, sino por lo que haces. Por algo se llama ejecutivo. Y aquí ha habido falencias en el ejecutivo, en ejecutar algunas cosas básicas y también en ser capaz de traducir un programa o modificarlo para que se concrete en algo. Pero ¿cuáles son? El gobierno lleva un año. Sí, pero ¿qué puede modificar un gobierno que tiene una posición que es totalmente antagónica? No lo quiero decir así, pero que es totalmente distinta a la posición que se dejó ver con más de 3 millones de votos el fin de semana. Es que, a ver, está bien. Ese 3 millones de personas que votaron por fuerzas de oposición no votaron por un programa. No. A ver, no votaron por algo más que allá de un programa, porque es una nueva constitución. No sé. A ver, yo creo que lo que ha ocurrido con la política tan mediatizada, que se está votando mucho por emociones y temperaturas ambientes y del momento. Aquí no hubo una propuesta constitucional. A ver, si todos estos señores que salieron elegidos hablaban de seguridad, propuesta constitucional en el debate no hubo. Hubo sí posiciones ideológicas, uno podrá visorar, pero en ese sentido las campañas fueron tramposas de lado y lado. Sí, pero no escondieron su posición. En materia constitucional sí, por ejemplo. A ver... Pero yo me pregunto, cualquier persona que votó por republicano, Nivaldo, sabe perfecto por quién estaba votando, ¿no? No. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Yo no sé, de las personas de los... No sé, porque si a mí me dicen republicano, yo entiendo que es absolutamente conservador. De hecho, el más votado de todo es la orden Opus Dei. Conservador es lo valórico. Conservador totalmente. Es lo valórico, pero eso no tiene nada que ver con la Constitución. Separación entre Estado e Iglesia. El señor tendrá que saberlo. No, que no estoy diciendo eso, Nivaldo. Lo que estoy diciendo es que es una posición que es absolutamente distinta, radical, a la que el 4 de septiembre se rechazó. A eso voy. Cualquier persona entiende que una persona que es católica no va a estar por el aborto, por ejemplo. Néstor, a ver, yo te aseguro que la mayoría de las personas que votaron por la antigua convención no esperaban la constitución que salió de ahí. Si es por eso. O sea, de los consejeros constitucionales que salieron elegidos, del oficialismo, ¿sabemos quiénes están porque termina el Senado, no? ¿Hay alguno? No tenemos idea, y capaz que hay alguno que lo promueva. A ver, te digo que se sabe muy poco. A ver, hubo muy poca enjundia en materia constitucional en esta campaña.
Eso estuvo marcado, digamos, por un momento que tiene que ver con... O sea, insistimos, si la derecha cree que la votación del día domingo es la votación de los partidos, yo creo que no es tan cierto. Eso no se traduce yo creo que no es la votación de los partidos, pero sí, porque yo creo que acá no hay un tema ideológico en el voto. Entonces, ¿qué es lo que es? Lo decíamos ayer, yo creo que esto tiene que ver más transaccional desde el punto de vista de lo que yo creo que me siento más cómodo con. Seguridad, economía. Bueno, pero eso en materia constitucional. Que no hayan, que los extranjeros los expulsen, que los migrantes, porque eso era parte del discurso de. No son temas constitucionales, a eso me refiero. No son temas constitucionales. O sea, hubo gente que, no sé si alguno prometió terminar con las filas de espera en la salud. Nivaldo, pero es que yo quiero decir otra, es que está bien, pero lo que estoy diciendo es que cuando las personas se enfrentaban a la urna y decidían, porque yo le he apuesto que muchos buscaron republicano arriba y votaron hacia abajo en ese listado, es por orden, por todo lo que estamos diciendo, pero si eso trasunta en que la Constitución va a ser una Constitución conservadora o prácticamente la misma actual que está, porque además, no es que además republicano, como Marca dijo muchas veces que ellos no estaban por cambiar la Constitución y hay 3 millones de personas que van y votan por republicanos. La pregunta es que si republicanos insisten en ese discurso, vamos a ver cómo le va. A ver, no lo sé. La interrogante es tan grande porque yo creo que la adhesión ideológica republicano, yo creo que es muy feble incluso en buena parte de los que votaron por ello. Pero yo creo que hay más de un sentido común en esa línea. Mira, yo creo que al ver, digamos, las votaciones, los sectores populares. Yo creo que se votó mucho en contra de una administración que no ha cumplido, con esas demandas, ¿no es cierto? Transaccional. Si no me cumplió con esto, no tengo problema porque no es ideológica. Puedo cruzar la calle, así como en un minuto se votó masivamente por Sebastián Piñera porque por un montón de argumentos, el 2009 y luego el 2014, 18. Entonces, una votación transaccional por temas del momento, por temas políticos coyunturales que no los resuelve una Constitución. A eso es lo que voy. Bueno, eso es lo que, por eso te estoy diciendo, por eso es que cuando van y se vota por republicano no es ideológico, es o castigo o porque no han hecho bien las cosas en la actual administración. Básicamente eso, creo yo, y republicanos tiene la ventaja que nunca ha ejercido el poder, pues. No tiene que responder con hechos, por ahora solo con palabras. Entonces, las adhesiones se pueden esfumar rápidamente. Y una mano dura en un texto constitucional conservador, porque yo me imagino que es de 1+1, ¿no? Pero mano dura en la Constitución. No, porque está la relación, por Nivaldo, entre esa posición totalmente radical y decir, ONU, váyanse del país, no los queremos escuchar, porque esos eran los términos. Bueno, pero ¿eso tú no vas a poner en una Constitución? No, es que no estoy diciendo... es un engaño. No, Nivaldo, no estoy diciendo que va a ir a la Constitución. Lo que te estoy diciendo es que si yo creo que un texto constitucional va a ser... mucho más conservador que lo que tuvimos el 4 de septiembre como propuesta de la Constitución. Pero no es mano dura, la Constitución no te hace resolver los problemas de delincuencia. Pero si eso lo sabemos, lo que te estoy diciendo... No lo sabe, la buena parte del público no lo sabe porque aquí hubo un engaño, porque todos estos señores hicieron campaña prometiendo seguridad. Entonces, Chile es un país... A ver, partamos así. Chile es un país, ¿cómo va a ser la primera frase de la Constitución? Chile es un país libre, soberano y seguro, ¿y está listo? Otra mentira, pues. Podemos caer de nuevo en lo mismo. Porque la Constitución va a decir que somos seguros, va a ser Chile seguro. Porque muchos de estos señores que fueron elegidos de todos los sectores, porque todos se aferraron a lo mismo, prometieron seguridad. Y a mí me parece que eso es tramposo. Fíjate. Entonces, claro, lo que pasó con el gobierno, la derrota, segunda derrota en un año, segunda derrota electoral aplastante en un año, entre otras cosas, sí, hay desapego, yo creo, por lo que ellos prometen, pero además por un problema de gestión, porque no han solucionado los problemas. Yo creo que hay sectores que desde el 18 de octubre a la fecha, con todos los vaivenes que ha habido, hubo un análisis mucho mayor que en los últimos años tal vez se rompió algo que no estaba pasando en las familias chilenas, y que era no tener miedo a hablar de quiénes somos y cómo eran nuestros abuelos, la pobreza desde donde surgieron versus lo que hoy día hay, que probablemente se ha avanzado, aun cuando
no es el nivel exitista de que todos tengan auto, que todos viajaron al extranjero, pero probablemente las condiciones de hoy, de mi vida, son infinitamente distintas a las que se criaron mis padres y mis abuelos, con todos los problemas, con pensiones, con pagos de dividendos enormes, con la cantidad de plata, etcétera. Pero aquí había algo que de pronto el péndulo pasó para el otro lado y se dieron cuenta de que del pozo séptico pasamos a tener alcantarillado, de que en los sectores rurales hoy día se recoge la basura y hay postes de luz y de alumbrado público que en los 80, en los 90 no había. Y se empezaron a dar cuenta es que lo que voy es que no creo que toda esa enorme cantidad de votos, yo no soy reduccionista, no creo que sea solo seguridad. Yo creo que también aquí hay una señal de descontento con una administración que dijo muchas cosas y que no se cumplió, evidentemente, y que además seguridad lo vinieron a ver, tuvieron ahí que así meses, y que en meses aquí mismo hablábamos de seguridad, con una tremenda posibilidad de que ellos desde este sector pudieran hacer mucho más de los últimos 16 años en materia de seguridad, que solo se comprometieron a terminar puertas giratorias, sacar carabineros, y nada de eso sirvió. Eso por un lado. Pero por el otro, yo creo que los ciudadanos en sí, y uno lo podía conversar en los mismos locales de votación, se daban cuenta de que después del 18 de octubre hubo una apertura a conversar realmente de lo que aparentemente era una vergüenza en las puertas adentro de las casas, que era de dónde vienen esas familias, de cómo el esfuerzo y el trabajo fue. Y yo creo que hay una parte de esas personas que no tienen ni un problema el día de mañana de votar por un candidato de la izquierda que comprometa mérito, que comprometa trabajo, que comprometa cosas que lleven a que estas generaciones sigan por la misma línea de sus padres y que no vuelvan a donde tuvieron sus abuelos. Es que yo creo que hay una reflexión que yo no creo, y al ver los números, mira, hoy día salió otro estudio que es muy completo de CIDE Chile, que es una página que nosotros en algún minuto también estuvimos viendo y le contábamos a los auditores que y uno empieza a mirar y son jóvenes, o sea, quienes fueron a votar por republicanos claramente son personas que tienen un nivel de escolaridad, pero que vienen de sectores de mucho esfuerzo. Y yo no voy a decir pobres, sino con mérito han salido adelante. Y resulta que después del 18 de octubre estuvieron muy de acuerdo, porque ver a un abuelo empobrecerse cuando termina de trabajar es duro. Sí, pero está bien, pero yo no asociaría, digamos, el mérito del desarrollo, digamos, necesariamente a una posición ideológica. No, es que es el tema. Es que yo creo que esto no es ideología. Por eso. Es lo que le hace la sensación de... Y las sensaciones cambian. Y las sensaciones cambian, si en eso estamos de acuerdo. Y las sensaciones cambian, y hoy día las sensaciones están, yo insisto, muy marcadas, bueno, por el rechazo. Opto por esto porque rechazo lo otro, y en este caso yo creo que se ha rechazado mucho una mala gestión, que además prometió mucho. Entonces por eso, y vuelvo al comienzo del comentario, por eso el tema de las reformas son fundamentales. El presidente va a seguir obcecado en reformas que no van a prosperar y a trincherarse ahí, o va a buscar, como se lo han pedido algunos de su propia coalición, buscar acuerdos mínimos comunes y aprobar una reforma que quizás no sea exactamente la que él quiere, pero que permita un cierto avance en materia, no sé, tributaria, de pensiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a él se le está jugando desde el primer día en que llegó al Palacio de la Moneda, no por lo que dice, sino por lo que hace. Y como está con minoría, no puede hacer lo que quiera y tendrá que hacer lo que pueda conseguir mayoritariamente en un Congreso que está además muy atomizado. Entonces por eso es bien complejo. Temperatura, pero en el caso de un gobierno, bueno, se le mide por lo que hace. ¿Y el gobierno qué puede exhibir, aparte de las 40 horas? No sé, un dilema. A ver, hay un dilema casi, no existencial, pero hay un dilema político profundo hoy día en la mesa del presidente Boric. Porque lo del domingo ratificó una situación minoritaria, compleja, después del rechazo a la primera propuesta constitucional. Entonces, se ratifica un escenario difícil donde no basta con un juego de piernas, tiene que buscar mayorías si quiere avanzar en algo en su programa que sea con modificaciones. Y es curioso porque cualquiera podría decir qué tiempo le queda. Son 3 años, ¿no? Mucho tiempo.
El problema es que perdió el primer año, que es el más importante en cualquier gobierno. Lo puede decir la presidenta Michelle Bachelet si no está escuchando, lo puede decir Sebastián Piñera si no está escuchando, Ricardo Lagos. El primer año es clave. Es donde tiene todo el viento un gobierno para poder... De hecho, el gobierno de los últimos 4 años de Michelle Bachelet, el más exitoso, fue el 2014. Pero como en las últimas elecciones se ha votado más que por alguien contra alguien, ese primer año los antiguos gobiernos lo tenían, que no era tan así, un poco así, pero no tanto. Los primeros gobiernos gozaban, los primeros meses gozaban de un cierto respaldo. Ahora el desplome del respaldo de los gobiernos que llegan es, no sé la palabra automático, pero inmediato. ¿Por qué? Porque no votaron por ellos. O sea, no, sí votaron por ellos, pero un alto porcentaje de quienes votaron por ellos en realidad votaron contra otro. Y por lo tanto la desafección puede ser muy rápida. Es la política moderna, que le llaman. Información plural, opinión independiente.